Joche, tenemos apenas 2 horas para llegar a un gran evento arriba de la montaña de Mico Quemado, aquí en Progreso, así que tenemos que caminar muy rápido. Aquí estoy con uno de los alumnos de mi escuela, señor Joche. ¿Cómo se siente en la pierna? No, hombre, ya cansado. Ya, apenas llevamos 5 minutos. No, hombre. Ya estamos, ahí somos de los últimos ya. Encontramos algo interesante. ¿Qué será esto? Un carro abandonado. Aquí en la montaña de Mico Quemado. Joche, ¿qué es esto? ¿Semillas de qué? Manteca. Creo que no dice nada. ¿Va? Y se los tiro. ¿Cómo es que pasa? Vamos a confiar en Joche. Qué feo, puro aceite de palma. Bueno, aquí estamos en la presencia de algo impactante. Aquí en la ciudad de Progreso tenemos un niño que habla muy bien el japonés. Disculpe su nombre, señor. Watashi no nama wa John. John, ¿cómo lo ha aprendido? Es por una aplicación. ¿Cómo se llama la aplicación? Traducir palabras fácilmente, creo que algo así. Algo así se llama. Nama wa desu ka? 僕の名前ですか藤山慎です。新藤山。ヨーロッパから来られたのですか? ヨーロッパ違います。日本です。日本人です。¿Qué te motivó a aprender japonés, John? Muchas cosas. Anime. Mucho Dragon Ball. ¿Algún mensaje a los amigos de Japón? Ohayo. Sayonara. Encontramos un rótulo que dice prohibido botar basura. Mira lo que pasa aquí atrás. Eso está malo, eso está muy malo eso. La gente no hace caso. Es un rótulo muy nuevo también. Así se escribe botar. Como ve pequeño o ve grande va. Sí, creo que vean. Aquí bajan motos con bastante velocidad, hay que tener mucho cuidado. Corre muchos riesgos subiendo esta montaña. Hay animales, hay motos, hay cosas locas, me imagino. Por ejemplo, mira. ¿Qué será? Vamos a ver si tiene algo abajo. ¿Lo abro? Sí. No, nada, solo hojas nada más. Hueble. ¿Será que aquí había una casa o viene a botar basura aquí en la montaña? Eso está malo. Una flor linda, pero lastimosamente atrás de la hermosura, mucha basura. ¡Hey, profe! Si alguien no puede seguir, yo lo llevo. Vaya, pues gracias, yo voy. Gracias. Sí, bueno, ahí nos vemos, ¿eh? Allá los espero. Sí. Las casas de aquí se ve que son hechos de adobe, de tierra. Son bien bonitas. ¿Qué es esto? Mira cómo tiene. Era que estaba atrapando algo. No atrapó nada, mira. Qué interesante. Vamos a dejar otra vez. Esta flor se ve bastante en Japón también. Esa flor solo florece así en las mañanitas. Y ya en la tarde se cierra otra vez. Es bien bonito. Me hace recordar de Japón. Cara de mañana se dice en Japón eso. Asagao. Otro bote colgado. ¿Qué significa eso? ¿Será que aquí es prohibido entrar o algo? Y aquí tiene que tener mucho cuidado. Mira, gran caída. Peligroso. Bueno, aquí abajo podemos ver la gran ciudad de Progreso. Se ve la fábrica, la maquila. Se escucha una música como que alguien está poniendo buena la fiesta. Oye, cuando vos pensás en Progreso, ¿en qué piensas? En el amor. ¿En el amor? Sí. Ay, las novias que dejaste ahí abajo. Sí, hombre. Oye, ¿pero te han roto el corazón alguna vez? Ninguno. Ninguna, tú sí, pero a ella sí. Muchas veces. El Joche rompe corazón. ¿Y esto, Julio, qué será? ¿Esto qué significa? Un palo con alguna botella de algo. Arena. Aquí se puso buena la fiesta, aquí en Mico Quemado, aquí abajo. Esto es un señal del universo. ¿Será que va a poner buena la fiesta? Se ve que allá lejos hay una casa. No sé si lo puedes ver, Joche. ¿Cómo imaginas que es la vida para la persona que vive en situaciones así? Lejos de la civilización. ¿Cree que más hizo? Nada. Aburrido. Solo con los animales. Aquí hay monos, Joche. ¿Cómo cuántas hay? Tanto. Más de 1000. Sí, hombre. Bueno, vamos a tomar un breve descanso. Estamos cansados. Joche, ¿qué sabor es eso? Verde. Gatorade verde. A mango. Mango verde. Sí, hombre. Solo aquí en Honduras. ¿Eso qué es? It's a Pura vitaminas. marshmallow. Pura vitaminas para la caminada. Hay un saqueo aquí en el Mico Quemado. No, perita, vamos a ver. Y dele uno a Sara para ver qué dice. Muy bueno, It's muy very malo. ¿No le gustó? not ripe, I don't think. Try it. Ok, vamos a ver yo. ¿Están buenas, Bitter? sí? Están buenos, pero son muy secos. Es que la semilla no te la comaste. Ve, comí la semilla. ¿Por qué me dices después? Qué gusto, ahorita lo mordé. Todo lo mordé. Acabamos de escuchar cutes. Ahorita ya no. Pero ¿será que hay algún animal muerto por ahí? ¿Algún hombre muerto? ¿Dónde? No se llama Joche el hombre, ¿no? Germa. Y las tripas que estaban ahí abajo. Miramos tripas de un animal. Supongo que son desechos de un jaguar que comió algún animal.
Tenemos poco tiempo hasta la sorpresa que tenemos para ustedes, así que tenemos que caminar más rápido. Hay que aguantar todo eso. Todo por ustedes. Hasta ahorita estamos viendo una bajada. Ay, gracias a Dios. La primera bajada. Porque después tenemos que llegar hasta allá. Mira. ¿Hasta dónde nos toca hoy? Eso va, Joche. Cuidado, Joche. ¡Más rápido! Ahorita estamos con Víctor, el hijo del famoso Don Marcos. Víctor, ¿cómo se siente en la pierna? Cansado. Cansado. ¿Es verdad que esos pantalones se los puede quitar para competir en short? ¿Cómo funciona? Eso. Ya. Qué macizo. Ya Así. queda como chorro. Vamos a caminar. Se ve bien loco, Víctor. Aquí tenemos dos traductores de la escuela bilingüe Vía Soleada traduciendo hoy para los voluntarios. Los miro bien pegados hoy los dos, caminando juntos. ¿Va? Son inseparables. No, compañeros de colegio. Ah, son compañeros de colegio. Vaya, pues ahorita se paró por el video. Aquí hay otro, prohibido botar basura. Lo bueno es que aquí está respetando. Y también está escrito mejor la palabra botar. Tal vez por eso la gente entendió mejor aquí. ¿Ves? Miramos algo interesante. Esos huellas. Seguramente Sara es de un jaguar. You're lying. Jaguares. No, mira ese jaguar muy grande. Hay que tener mucho cuidado aquí. Oh my gosh. Muchos animales. That's probably from last night though, no? When it De was la wet? noche, sí, ayer, de anoche, seguro. Ay, estamos cansados ya. Tengo que caminar más rápido porque faltan poquitos minutos. Para la sorpresa para ustedes. Algún ruido. Una volqueta, un camión. ¿Qué nos trae? Un montón de comida. Está vacío. Víctor, ¿para qué estás desnudando aquí en la montaña? ¿Estás quitando la ropa? ¿Qué es eso? Es un buen pantalón. Ahora son short. So here we are in Mico Quemado. Not a lot of people come to Honduras for tourism, but we see the beautiful mountains. How do you feel about the nature here in Honduras? The nature is wonderful because it's also one of those places because there's not a lot of tourism that it's like a lot of it is really untouched other than like the people who live here. How many times have you been to Honduras? Third Tres time to veces. Honduras. Aquí tenemos una traductora que no está traduciendo porque está descansando. Está descansando mucho, Daniela. Yeah. Pero las piernas que tiene de la salsa, Pero para la salsa sí puede bailar 10 horas, pero para caminar nada. Una nueva técnica. Esta técnica que es, Víctor. No, hombre, se cansa más. Cuando vienen los voluntarios de diferentes países, muchos no hablan español. Así que ahora los niños que crecieron conmigo en Vía Soleada ya son 100% bilingües. Han estudiado muchos años en la escuela bilingüe Vía Soleada y ahora nos ayudan como traductores. Bueno, ahorita estamos con un voluntario, viene de Nueva York, señor Raúl. Hola, ¿Cómo se sienten las piernas? bien. No me he acostumbrado a este tipo de camino, pero Bien, está va. tranqui. Tranqui. ¿Cuántas veces has venido a Honduras, Raúl? Creo que esta la quinta o la sexta. Y su familia es de Jamaica. Ajá. Sí. ¿Qué dice a la gente que no sabe mucho de Honduras? El turismo de Honduras. ¿Deben de venir a conocer Honduras? Sí, deben conocer Honduras. ¿Qué dice del paisaje aquí en Honduras, Raúl? Es muy belleza. Hay mucha belleza. ¿Y la mujer es hondureña? Se ríe, es bonita, ¿va? Eso, Raúl. Un problema que ha surgido en muchas montañas aquí en Honduras es que comenzaron a sembrar palmas. Yo creo que es prohibido sembrar en estas áreas protegidas. Julio, ¿cómo se siente cuando comienzan a cortar los árboles de la selva? Está mal porque los árboles nos dan aire para sobrevivir. Oiga, aquí encontramos un portón muy bonito. Mira, hay un árbol de pino que es muy difícil de encontrar aquí en Progreso. Yo me imagino que la persona que vive aquí es capitalina. Se ve que trae leña, mucha leña. Con la ayuda de este palo voy a llegar porque no voy a rendir hasta que les puedo mostrar la sorpresa que les tenemos. Pocos minutos tenemos que caminar más rápido. Oiga, encontramos algo. Salvavidas. Se ha puesto buena la fiesta aquí en la montaña. Mírale, ¿qué es eso? ¿Será que son los monos o los humanos? Total vacío, total. Ey, cuidado, salieron unos perros bien bravos. Tranquilo. Hola. Vaya, Duki. ¿Qué es eso? Hola. Buen día. Hasta la fuerza viva, ¿cuánto tiempo más? Ya van a llegar. Ya, sí. Poco, les van para allá. Sí. Está bueno. ¿Cómo en cuántos minutos? Media hora. ¿Media hora más? Sí. ¿Qué trabajo? Vaya pues. Hola. ¿Eso qué está tomando? Leche. ¿Y este de cosa roja? Salsa quecho. ¿Para qué es? ¿Para tamales? Ah, para los tamales. Sí. Suerte con los tamales, ¿sí? Sí, gracias. Vaya. Bueno. Bonita la casa. Sí. Tamales. Uy, cuidado. Qué peligroso. Grandes peligros corremos aquí en Mico Quemado. Ya está comenzando a poblar el área. Aquí mira que hay otra casa hecho de adobe. ¿Qué es esto? Alguna hoja. La grandeza es de Honduras, está en sus obras. Oiga. Créditos. 8.7% de interés. ¿Muy bajo o muy alto? ¿Qué dice la gente? Oiga, mira.
chicas y Salvador Narrala, siempre con sus chicas. Y... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No, hombre, mejor vamos. Ahí viene Toño, uno de los albañiles de la fundación. ¡Epa! Bien maciza la casa, ventanas muy nuevas. Estamos viendo algo interesante, unos tubos negros y un limón, mira. Eso es para el almuerzo, vamos a llevar para el almuerzo. No hay problema, no hay problema. Ese agua viene subterráneamente de algún fuente de agua que está por arriba. Este agua, ¿pero de dónde viene, Julio? Este agua aquí. Esto es de otro lugar. Es de México. ¿Este agua de dónde viene? XL. Qué bonita el jardín de esta casa. Hola, buenas. Saludos. Una pulpería, más flores. Bien bonita. Aquí hay mucha vegetación bonita en el Mico Quemado. Ahí viene un camión con bastante velocidad. ¿Quiénes serán? ¡Hey! Don Marco y Alexa. Están viendo el camión como que se quiere jalón. ¿Vamos a caminar? Vamos a caminar. Caminamos. Se ve que aquí hubo algo, un deslizamiento. Mira, el palo se cayó. O sea, aquí corre muchos peligros de que de repente cae un palo encima de la cabeza de uno. Hay que caminar más rápido. Vámonos. Yo creo que esta planta abajo tiene algo que se puede comer, la malanga. Bueno, déjame en los comentarios si estoy bien o no. Yo creo que estoy malanga. Bastante malanga. Yo creo que alguien lo sembró. Taro, se dice en inglés. Todo eso es café. Aquí cosecha bastante café hasta en Progreso, ya que aquí arriba el clima se baja la temperatura para que pueda sembrar un montón de café. ¿Está secando el café? ¿No tiene para tomar así? Ahorita no. Va con el bebé, mira el bebé. Yo soy bebé, va adentro. Mira esa casa bien pequeña, para gente pequeña como yo. Alde, no, ya. ¿Eso qué? Julio, ¿qué tiene abajo de esto? Por ahí pasa toda la popó y los orines de todas las personas. Agua negra. Mira, ya he tomado mucho ya. Voy a tomar todo eso hoy. Aquí hay un palo de mango. Parece que sí, esto es de mango, pero no hay cosecha. Está floreando. O sea, casi en un par de semanas vamos a tener mangos. Y tiene suéter, tiene pantalón largo, tiene como 4 camisas. Es invierno. ¿Cuánto falta caminando? Una media hora. Media hora. 30 minutos. Hace una hora nos dijeron media hora más. Media hora. Media hora más. Sí. Vaya pues. ¿Qué es eso? Está largo. Está largo. Ya sabemos cómo es. Cuando dicen falta poquito, falta media hora más, significa que todavía falta mucho tiempo. Así que estamos preocupados. Hasta tuvo que quitar la camisa, Joche. ¿Estás preocupado, Joche? No, me logro caminar ya. ¿Es cuadritos? Sí. Panelita. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Se cayó? Se cayó la traductora. Allá se ve una casita allá arriba. Supuestamente allá es Fuerza Viva. Supuestamente allá es donde tenemos que ir. O sea que una gran curva. Es mentira que vamos a llegar allá en media hora. Es mentira eso. El cute, viene el cute para la niña que estaba acostada aquí, ve. Es verdad que dicen que primero comen los ojos. Sí, es verdad. Es verdad. Hay una casa muy grande aquí, recién hecha se ve, con cemento. Esto no es de adobe, con una música cristiana. Una iglesia atrás también. Mira cómo tiene con sacos de arena para prevenir caídas, derrumbes. ¡Qué rápido! Escuchamos algo. ¿Qué animal será eso? Algún mono, algún jaguar, algún cute que nos quiere comer los ojos. Aquí corren muchos peligros, hay que caminar más rápido, vamos. Se ve que allá hay una aldea, mucha gente que vive aquí en las montañas, es increíble la vida de ellos. Viven en la tierra, cosechando, sí, bien tranquilo. Bastante gallina y también mucha basura. Uy, cuidado, Cuidado, casi me caigo encima de ese fuego. Bastante perro. ¿A Fuerzas Vivas cuánto falta, amigo? Unos 15 minutos. 15 minutos, poquito. Por fin, estamos acercando. Hay una casa de adobe, mira. Cuénteme de este material, Julio. Se hace con adobe y con agua. Adobe y agua. ¿Y qué tiene adentro del adobe? Tierra fina Ajá. y piedras pequeñas. Y la ventaja del adobe es que se mantiene más fresco adentro, ¿es verdad? Sí, y se puede volver a reusar. Ahorita llegamos a una aldea que se llama Buenos Aires. Se ve que aquí hay un rótulo que dice Buenos Aires. Buenas. Estamos en Argentina, tierra de los boludos. Aquí en Buenos Aires se ve que sí, como una buena fiesta.
Saludos Estamos. ahí, suscríbanse al canal de... Eso, Shifuyama. Sí. Vamos a ver qué están comprando los voluntarios aquí en esta pulpería Cindy. ¿Qué va a comprar, Raúl? Jugo natural. Jugo natural. ¿Y ese jugo natural? Pues para mí, de manzana. Puro fútbol. Sí, esto, por ejemplo, aquí trae 2, 4, 6. Si uno marca estas 8, por ejemplo, ¿Sí? gana 8 monedas. Voy a probar, pues quiero ver cómo funciona. Ahí ya tengo hermano la de 8 ya. De 8, ¿qué tengo Sí. que hacer aquí? Agarrar eso. Meter esta y meter esta. Así, Sí, más fuerte, ¿va? más fuerte. Así, Algo así. ya perdí. No, dele, métala. Otra. Así. Otra. Eso está muy difícil, ¿va? Bueno, ahí ya la armó, ahí ya la Ya. armó. Aquí está ganando y aquí, si echa esta, Ajá. gana 8, Ok, gana ok. 16 porque está doble ahorita. ¿Qué significa 16? 16 monedas son Ajá. como 80 pesos. 80 pesos. Ya perdí. Sí, pero ya perdió ya. Está muy difícil eso. Bueno, perdió, pero fue el dinero del muchacho, entonces no perdí nada. Él fue que perdió. Disculpe, viene un montón de gente, ¿eh? Aquí no hay taxis, así se tiene que viajar, así atrás en la paila. He visto mucho de esto botado, energizante, creo que es. Creo que sí. ¿Será que es afrodisíaco también? ¿Eso qué efecto tiene esto? Para más energía. Para más energía. Sí. Puro Es una azúcar. bebida energizante. ¿Pero es saludable o? No. Parece oso, parece lobo, loco, eso. Ah, no, mejor. Ahí viene. ¿Será que esto es la comida del perro? Tamales. No, no hay nada. Esa casa es interesante porque mira, tiene una piscina. No tiene agua adentro, pero sí, tiene una piscina. Bueno, aquí estamos en una finca de cacaos. Aquí hay una. Eso es cacao. Todos son cacaos para hacer chocolate. Aquí se produce bastante cacao en Honduras últimamente. Se ve que está comiendo algo, Joche. ¿Qué está comiendo, Joche? ¿Qué es eso? Cacao. Pero no he robado, ¿verdad? No. De Ay, verdad. ¿por qué ríe? Bueno, vamos a probarlo. Ah. No está todavía. Qué ácido eso. ¿Sabías que el cacao es morado? No sabía. ¿Qué tenemos aquí, Joche? ¿Más comida? Nah, está verde. ¡Ya! Banano. Mucho potasio. Está bien chiquito. Quito y furioso se ve. ¡Uy! ¡Qué seco! Me engañó Joche con ese banano chiquito suyo. No, yo no hay que estar maduros así. Bueno, ya son casi las 11. Ya falta poquitos minutos para comenzar el evento. Yo creo que la gente ya nos está esperando. Hay que caminar más rápido. Hemos atrasado mucho ya que Joche a cada rato quiere comer algo. Sí, falta. Dijeron media hora, hace 2 horas. Nos dijeron media hora hace como 2 horas. Oiga, pero ya. Aquí tenemos pulpería Los Tres Juanes. Según yo, hay 3 personas con el nombre Juan que vive aquí. ¿Sí o no? ¿Usted es Juan? Sí, hay uno de los Juanes, hay 3. Una casa de 2 plantas. Hola. Creo que él es el otro Juan, creo. Que es otro perro bravo, ya mucho ya. Ah, sí, está secando café aquí también. Hola, ¿todo bien? ¿Eso es café? ¿Puedo probar un café? Se ríe, porque eso significa que no. Parece una hacienda de caballos. Bien grande. Bueno, mi gente, después de caminar mucho, llegamos a Fuerzas Vivas, nuestra comunidad donde hace un poco venimos para comenzar un nuevo proyecto y ahorita les voy a mostrar qué hemos podido hacer aquí en la comunidad de Fuerzas Vivas. Vamos a ver qué tal los niños, vamos a ver las familias que están aquí, pasar un día aquí en las montañas de Mico Quemado, en Fuerzas Vivas. Tenemos un montón de vacas comiendo grama. Hola. Aquí tenemos una casa hecha de madera y lámina. Se ve que han usado lo que pueda para tener una vivienda. Partera capacitada. En esta casa se puede dar luz aquí. Bueno, yo miro mucha gente ahí arriba esperando. ¿Qué será? Una pulpería. Regalo de Dios. ¿Será que esos patos son los dueños? Disculpen. Hola. Están bañando los dueños. Bueno, ahorita estamos aquí en la comunidad de Fuerzas Vivas con mi gran amigo Hanier y él nos quiere mostrar su casa. Vamos a ver qué tal allá. Hanier es un alumno del 6º grado aquí en la escuela. ¿Qué pasó en esa parte de la montaña? Para los huracanes se derrumbó aquí. Y aquí se puede caer un niño. Qué peligroso. ¿Esta tierra lo han puesto ustedes? ¿Lo han echado ustedes para...? Sí, mis tíos Sí, y mis primos. de todo. De allá se está sacando la tierra para poner acá, me imagino. Sí. Bueno, vamos a entrar en la casa de Hanier. Pacaya, esto es. Mira aquí hay una. Todo eso es pacaya. Esto se come. Eso se come. Pero Esto es, cocida, frita, Cocida. con huevo. ¿Crudo no? No. Ah, vaya. Está recién pintada la casa, ¿va? Sí. Muy bien.
Hola, con permiso. Mucho gusto, Chief Fukuyama. Sí. Wow, qué rica, papitas. Qué rico. Añer, ¿qué es esto? Eso es camote. ¿Quién es ella? Es mi abuela. Es mi hermana. Ella es su hermana, su abuelo. Sí, mi abuela. Pero ustedes son hermanos, ¿o qué son? No, primos. Primos. Bueno, mucho gusto. Chief Fukuyama, ¿qué están haciendo aquí? Tamales. Tamales. ¿Estos ya están cocidos o no? No. Todavía no. Cocinarse van ya. Buen horno, ¿eh? Sí, hombre, caliente. Vamos a mostrar a Sara. Venga, Sara, que no conoce el proceso de cómo hacer tamales aquí en Honduras. Morado, hermana mía. Arroz. Ahora le envolvemos. Envolver. La norteamericana Sara, la voluntaria, va a probar cómo es el proceso de hacer tamales. Pero me voy a salir yo porque Acá va. Sí. ¿Más? ¿Más? Más, ¿Más? sí, más. Muy bien, Sara. Ok, ok. Si quieres tener una boda aquí en Honduras, tiene que saber hacer tamales, ¿va? Sí, así es. A ver, le pongo. Dale, muy bien, arrocito. Dele, pues cójalo para acá. Bien. Otra vuelta, otra vez. Bien delgado lo hizo. Mira, muy delgado esto. Ahora, Muy flaco ese tamal. dele duro, duro. Muy flaquito. Apriétalo más. Muy flaquito ese tamal. Apriétalo más. Sí, así es. No importa la forma, lo importante es el sabor. Y el amor que pone. Y el amor que pone. Se ve que puso mucho amor al tamal. Oh, no. Mira, está muy flaco, mira. Pero no hay problema. Justin! ¿Qué onda, hermano? Pucha, hermano, alegro verte. Sí, ¿verdad que te cortaste? Sí, lo miro más alto ya. Así era como él, va, cuando le miré. ¿Qué tiene eso, espinaca? Esto es hoja de juñapa. Hojas de juñapa. Pronto va a recuperar, ¿sí, Justin? Bueno, vamos a ver donde hace el pan. Aquí hacen las semitas, famosas semitas de pan de maíz blanco. Sí. ¿Cómo cuántos puede cocinar aquí de un solo? 30 de un solo. 30 bandejas. Mira la gallina ahí, ¿ves? Tiene un barco. Un barco. Donde ponen huevos. Allá ponen huevo. Mira, ve, Añer, esto es café, ¿va? Sí. Vamos a ver cómo es. ¿Qué vamos a sacar un café? Algo para comer de bueno. Son verdes, pero hay otros que son rojos. Están maduros. Sí, vamos a agarrar un maduro. Vamos a probar. Eso tiene cafeína para despertar Sí. el ánimo. Vamos a comer un café junto con Joche. Salud. Brindis. Es dulce. Fíjate que es dulce. Me acaba de regalar pacaya cosechados aquí en Fuerza Activa. Una ¿Cuál es la lima. diferencia entre lima y limón? Es dulce. Esto es más dulce. Sí. Bueno, vamos a probar la lima. Yo creo que esto es como entre un limón y una naranja. ¿va? Sí, correcto. Mira, ve, vamos a probar la lima. Con las pacayas de toda la semana de ching. Sí, se las vamos a echar. Excelente, ¿eh? Es como una naranja, pero no tan dulce. Va Sara, va a probar la lima. La lima. Why is it so sweet? Es como un limón que es dulce o una naranja que no es muy dulce. Hola. Hola. Con permiso, hola. Ella es mi compañera. Ah, sí. Mucho gusto. La nuera. La nuera. Sí. Sí. Mucho gusto. Y está en el trabajo de los tamales de la... Sí, no se ve que hay muchos tamales aquí. Sí, son diferentes. Sí. Buen fuego tiene. Aquí estamos pelando papas con una gran técnica. ¿Puedo ver si puedo pelar también? Sí. Vamos a ver si tengo la técnica. Pero no voy a cortar la mano. A ver, ¿qué pasa esto? Como Justin. Como Justin me voy a pasar. Así se cortó el dedo, Justin. Yo estoy de la mano, machi. Cocinando los tamales. Sí. Nunca más va a cocinar tamales, dice Justin. Y ya. ¿Qué dice mi gente? Mira esto, papá. Está muy bien. ¿Así para moler el repollo o qué? El maíz. ¿Ah? El maíz. Ah, no. El repollo. Ah, el repollo no. Ah, digo yo que yo pensé que estaba... ¿Cómo es? ¿Así? No da. Está muy grande el repollo. ¿Sí? Se puede moler el... Así me muere. Ah. ¡Uy! ¡Epa! Aquí, bananito. Banano. Banano. Es la mejor bebida. No me dejó nada, no me dejó ni una gota. Nada. Esto es el café verde. ¿Y qué hace con este café verde? Al estar amarillito así se espulpa. Aquí Se espulpa en la máquina. ¡Adentro! ¡Ay! ¡Así! ¡Ah! ¡Era la concha! ¿Dónde? Uy, aquí sale que vamos a ver. Así sale. Orégano para eso. que se le eche la sopa. Sí, puedo probar una hojita. Sí, agarre. Vamos a agarrar la orégano.
Orégano. 100% natural y orgánico. Orégano. Mm, ¿Cómo no? me siento como un conejito. pero- Uy, qué fuerte eso. ¡Woo! No, ahorita. Aquí se cosecha casi todo lo que necesita en la casa. Guayaba. Don Lely, muchas personas viven en la ciudad, otros prefieren la vida aquí. Acá en la montaña, En la porque- montaña. ¿Cómo es la diferencia para usted? Aquí en la montaña, pues al año se corta el café, se procesa y se lleva a vender al intermediario allá en Progreso para traer los alimentos acá en Fuerzas Vivas. También se vive del cacao, del frijol, del maíz, pero ya el maíz y el frijol es para el consumo del hogar. por ¿Cuál Honduras. es la mejor parte de vivir aquí en las montañas? Aquí la mejor parte es por el clima, mucha vegetación, y en la ciudad es por la contaminación por los carros, Y mucho estrés. mucho estrés, mucha calor, y acá pues se cultiva el aire puro. Aquí no hay crimen, aquí no hay pandillas. No, aquí es bien sano toda la comunidad. Aquí estamos en la comunidad de Fuerzas Vivas, muy lejos de la ciudad del centro. Las personas viven muy diferente, una vida muy diferente, una vida más saludable, más fresco Sí. y con mucha comunidad y familia. Bueno, Mucho ya gusto. saben, muchas gracias. ¿sí? Igual. Jaime, se ve que está secando café aquí y allá. ¿Cuál es la diferencia? Eso es el más blanco, esto es más Este es negro. para tomar. Eso es para tomar, Sí. ¿sí? Eso allá es para vender. Sí. Bueno, vamos a ver si puedo probar uno de estos. No, Vamos a ver. son duros. Pero no seco. Qué feo. Eso está muy feo. Vamos a ver si esto está mejor. Esto es café para exportar, ¿sí? Eso no tiene la Sí. concha. Ah, sí, no tiene la concha. Eso se ve mejor, se ve hasta como un maní. Vamos a ver qué tal eso. Es lo mismo. Como madera. Aquí hay una iglesia de la comunidad. Cuidado. Iglesia evangélica aquí en la comunidad de Fuerzas Vivas. Se ve bien bonita. Joche nos trae algo. Siempre nos trae algo de la selva, Joche. Caña. Pura caña de azúcar aquí de Fuerzas Vivas. Rica. Todavía tengo dientes, va. Yo miro que los niños están preocupados. Ese humo, ¿qué están quemando ahí, Javier? Ahí están quemando el bosque. Están quemando el bosque. Sí. Eso está malo, ¿no? Sí, está deforestando la montaña. Eso Y pasa ahí- bastante. Sí. Casi todos los días En pasan serio, quemando no, hombre. aquí. Eso está malo, eso está muy malo. Sí. Está muy malo quemando el bosque. Están quemando para sembrar, ¿qué? Yo no sé. Vamos a quedar sin agua de repente. Ahorita estamos con los niños aquí de Fuerzas Vivas. Estamos viendo algo muy preocupante. Están quemando la selva aquí. No sabemos por qué están quemando, pero creo que eso es prohibido hacer eso. Aquí el mico quemado, una bioreserva protegido. Cuando ustedes los niños miran que están quemando los bosques de Honduras, ¿cómo se siente? Muy tristes porque están deforestando las montañas y mucha calor. Mucho calor va a ser. Eduardo, ¿cómo se siente? Muy mal también porque no vamos a tener sombra y no vamos a poder descansar y no vamos a poder estar así como estamos ahorita. Sí. ¿Algún mensaje al presidente de Honduras? ¿Algún mensaje para que proteja el ambiente? Por favor, presidenta, hay que proteger los bosques. Se escucha el incendio, qué loco. Encontramos algo, mira, ve. Un serpiente, un bebé serpiente. Sale de la gran lengua. Sí, hombre, está bien peligroso. Vámonos. Porque es peligroso eso. Bueno, mi gente, ya llegamos a la escuela aquí en la comunidad de Fuerzas Vivas en Progreso. Hace un poco arrancamos con ese proyecto. Ya después de algunos meses ya estamos en una nueva etapa aquí en el proyecto. Vamos a ver. Bien empinado, es la parte más difícil de toda la caminada. Pero vamos a llegar. Bueno, ya llegamos donde está la gente. Están dando un aplauso, a saber. ¿Qué está pasando aquí? Hola. ¿Sabe? Venga. Hola, abuela. Hola. ¿Cómo está? Bien. Bueno, aquí estamos con mi gran amiga Sabi, que salió famosa en el video de la vez pasada. Llegamos. ¿Cómo está todo bien? Pues, tranquilo. Tranquilo. Aquí estamos. Sí, hoy. ¿Cuántos meses han estado trabajando? 3. 3 meses de 3 trabajo. meses Con razón eso. de pelea. Razón, se ve más inflado. Sí, Eso. Sí, hombre. Hola, ¿cómo está todo bien? Sí, ya llegamos ya. Mire, Sí. ya. 3 meses de trabajo. Es una realidad. Sí, una realidad. Es verdad que por mucho tiempo los niños de Fuerzas Vivas, Sufrieron. aquí fue la escuela abajo de este palo. Sí.
En la sombra estudiaban los niños. Sí, cuando llovía se mojaban ellos. Sí, y hoy mira dónde van a estudiar. Bueno. Aquí estamos con los padres de familia, como pueden ver, que llevan varios meses de trabajo. Ya se ve las manos de ellos llenas de callos, porque mira. Fue un hecho real. ¿Cuántos bloques? 3.000 bloques. 3.000 bloques. Sí. Y aquí no había nada hace un poco. No. Aquí era solo tierra y agua y ya. Todo. ¿Y el sombrero del vaquero, amigo? Y ese gran amigo que me compartió su sombrero de vaquero. Y fuimos a cortar maíz, ¿va? Sí. Ya creció el maíz. Más o menos. Pero lo cortamos para vaca. Ya se lo alimentaron la vaca, sí. ¿Cómo se siente hoy que ellos van a asistir a la escuela en un par de años, sí? Sí, bien. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Ella lo tiene 2 años. 2 años. ¿Y ella? 4 meses. 4 meses. Futuro estudiante de la escuela de aquí. Sí. Hola, ¿usted es alumna de la escuela aquí? Sí. ¿Cómo se siente el día de hoy? Bien, ¿Cómo se siente del proyecto? bien, ¿Y cómo se siente de la fiesta que vamos a poner? bien. Hoy sí es un día muy bueno. Triple bien. Aquí estamos con Ceci, que es una alumna del colegio de aquí. ¿Y qué vamos a hacer en esta fiesta hoy? ¿Vas a cantar karaoke? Una fiesta de secreto, ¿va? Es sorpresa, ¿no? No se dice ahorita, ¿no? ¿Va? No. Vaya. Bueno, ahorita estamos con Xavi y Roberto, alumnos del colegio aquí de las Fuerzas Vivas. Cuéntanos cómo era la situación antes aquí. Muy complicado porque el centro de estudio era de madera y se metía mucho el agua. ¿Es verdad que estudiaban abajo de ese palo a veces? Sí. ¿Cómo era eso? En medio de él hicieron una aula. En medio de este palo. Sí. Abajo, ¿sí? Xavi, ¿cómo era la sensación tener que estudiar abajo del árbol? Un poco difícil por el agua, que en vez de venían las tormentas y los mojaba todos los útiles, cosas así. ¿Y cómo hacía cuando se mojaban los cuadernos, Xavi? Pasábamos para la otra aula, la de octavo. Sí, a compartir con los de octavo. Bueno, aquí están muchos recuerdos para los alumnos de aquí, pero esos son recuerdos ya del pasado, ya que hoy vamos a celebrar un proyecto muy especial. Mi nombre es Elvin Omar Rivera. Esta escuela es un sueño no solo para Fuerzas Vivas, va a beneficiar a más de 7 comunidades. 7 comunidades. 7 comunidades que están alrededor. Y gracias a Bleda Children por tener ese acuerdo con ustedes como SHH. Y a cada uno de los padres que fueron parte, incluso hasta el niño Edgardo trabajó. Siempre estaba aquí acompañando a los familiares, al padre, y él colaboraba. Edgardo, ¿cómo fue la sensación trabajar en la construcción aquí en la escuela? Muy bonito porque vamos a estudiar en una nueva aula. ¿Y qué quieres ser cuando esté grande, Edgardo? Yo quiero ser mecánico. Excelente. ¿Y el pan de maíz? Siempre. Así estaba alimentando a los trabajadores, ¿va? Él es que vende los mejores panes aquí en Fuerza Viva. Estoy agradecido porque mire, ve. Sí. Estas son mis nietas. ¿Su nieta? Las dos. Ya los hijos míos ya salieron de aquí. Hoy Ahora están ellas estudiando aquí en el colegio. Usted comenzó con ese proyecto hace 19 años para que algún día pueda beneficiar la vida de sus nietas. Yo me siento feliz, porque para ir a la ciudad de Progreso, ¿cuánto no se gasta? Las hijas mías estuvieron en Progreso, cada año se gastaba hasta 40,000 empiras por un año para que estudien allá ellas, para sacar carrera, ¿va? Y aquí ya es menos de lo que se gasta. Se lo puede ahorrar para que vayan para la universidad, ¿va? Exacto. Estas jóvenes, ¿cuál es el sueño que tiene usted para sus nietas? El sueño es que yo quiero verlas graduadas, una profesión bien especial. Yo no quiero ver a estas niñas que así como están ya con la pancita ya estiradita, ¿va? Que no. Sí, todavía no. Entonces, hay que estudiar. Que estudien primero, que saquen su profesión, que a ellas les va a gustar, ¿va? Y que ahí piensen lo demás, ¿verdad? Así es. Ceci, ¿cuál es la meta que tiene en 5 o 10 años? ¿Qué quisiera estar haciendo? Ser doctora primero y allí seguir estudiando. ¿Y si se enferma su abuelo? Usted lo cuidaba. De doctora, quédense. En 5 o 10 años de hoy, ¿qué quisiera estar haciendo? De enfermera. Enfermera. Aquí tiene un buen compa, entonces. Una buena clínica. Oiga, ustedes tienen menos de 19 años, me imagino. Antes de que se habían nacido, ya su abuelo estaba pensando en ustedes. Arrancó con ese proyecto. ¿Cómo se siente de esa labor de su abuelo y todos de la comunidad? O sea, ¿cómo se siente pensando en la labor de ellos? Agradecida. ¿Algún mensaje al abuelo? Gracias. Bueno, eso es el fruto que uno siembra, ¿va? Que estos se sientan complacidos. Las mejores cosas en la vida no pasan un día al otro. A veces los sueños tardan 19 años para realizar. Y hoy estamos 19 años después a celebrar. Y gracias porque para nosotros es una gran bendición esto. Gracias. ¿Cómo fue el proceso de la construcción? Yo estaba en el día
cuando zanjeamos. Después de eso, ¿cómo estuvo la situación? Antes de eso fue gran lucha, batallando, anduvimos para ver de conseguir las máquinas, el plantel. Para hacerlo plano aquí. Para dejar todo eso. Todo eso antes llegaba hasta aquí. Los trabajadores de SHH vinieron aquí, 3 meses quedaron. ¿Cómo estuvo la situación para ellos? Porque me dijeron que aguantaba mucho frío aquí, ¿es verdad que hace frío? Mucha lluvia también. Mucha lluvia, sí. Abajo de lluvia. Debajo de lluvia. Fue difícil. Entonces fue un poco estrechable, pero se logró la meta. Y ¡viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Me pegó un calambre desde el cerebro tonto. Que viva Japón y Estados Unidos también. También. ¿Todo bien? Soy de los otros que también papá trabajamos de aquí en la Justin. obra. Sí, de Justin, claramente. También estuvimos aquí en la obra desde el principio. De mucho esfuerzo hemos salido adelante. ¿Cómo fue la sensación trabajar debajo del agua, de la lluvia? Sí, días que nos tocó complicado trabajando debajo de agua. Cuando estaba lloviendo y usted seguía trabajando, me imagino que pensaba sí. en su hijo Justin. Sí, así es. Dejábamos que pasara la tormenta y luego continuábamos de vuelta. ¿Cuál es el sueño que tiene para su hijo? Que él sea lo mejor en la vida. Bueno, estamos con la abuela de Savi. Doña María nos invitó a la casa de ella la vez pasada. Logramos sembrar frijoles también. Es verdad que no creció los frijoles. No sirvió. No sirvió. Llevamos 3 meses trabajando, todos de la comunidad aquí, incluso de su familia. Sí. ¿Cómo es la sensación saber que ya hay un colegio nuevo aquí para su nieta? Alegre por esto, porque ya de aquí no se puede, ya no viajaría. El dinero que de pasaje pues me lo ahorraría. ¿Verdad que sí? Sí. Aquí estamos con Savi. ¿Usted fue que crió a Savi? Sí. ¿Desde cuántos De años? 11 meses. De 11 meses. Sí. Así era ella, más chiquita. Más chiquita, de 11 meses. Era como un frijol, así en la mano. Así chiquitilla. ¿Cómo era la vida para ustedes viviendo juntos cuando Savi era una niña más pequeña, juntos Yo las dos? trabajaba para cuidarla. ¿Usted trabajaba Sí, mucho? yo trabajaba, sí. ¿En qué trabajaba? Allá trabajaba en Progreso, en el labor y parto, como yo soy partera. Y también trabajaba en un comedor solidario, que en ese tiempo estaba Mercelaye. Entonces hizo un comedor solidario, ahí trabajaba yo. Usted trabajaba para sostener el hogar, claro. para darle comer a Sí, Savi. sí, claro. Siempre creía que Savi iba a ser alguien grande. Que se pasara, pues. Cuando le tocaba muy duro en el trabajo, pensaba en Savi, en el futuro de Siempre ella. pensé yo en ello. ¿Qué hora se levantaba usted para ir a trabajar? Yo me levantaba tardecito porque caminaba de allí de las 7 de abril a una colonia que se llama Pajuires. ¿Caminaba todo eso? Sí, caminaba para ir a trabajar. Para ganar el pan del Sí, día. para ganar el pan del día. ¿Cuál es el sueño que tiene usted para Savi, Pues doña sí, María? yo pienso que Dios, primeramente Dios, tal vez yo voy a desaparecer luego porque la edad mía ya es avanzada. ¿Cuántos años tiene? 80. Todavía está joven. Pero, entonces, pero yo le digo a ella, si yo me sacrificio, que no quede en vano. Sigas por donde te puse yo en el camino para que sigas adelante. Porque para mí lo mejor sería que se preparara. ¿Por qué trabajó tan duro usted para lograr ese proyecto de colegio para Savi y todos de la comunidad? Que yo no quería que ella pasara lo mismo que yo, porque yo he trabajado duramente con el asadón, haciendo tortillas para vender. Y yo no quería eso, yo quería que ella se preparara en otra forma. ¿Cree que Savi va a lograr ir a la universidad un día? Yo lo tiene preparado, él sabe. ¿Qué grado está? Noveno estaba. Noveno. Este año salí. Fui a carrera, pero Carrera. no creo que entre. Como la falta de dinero. ¿Aquí sería o allá? Sí, aquí. allá. Allá. ¿Tiene sueño de ir a la universidad, Savi? Sí, pero como le digo, el dinero aquí está para ganar. Pero teniendo el dinero, ¿qué quisiera estudiar? Maestría. Para ser maestra. Sí. Su abuela te creó desde que era un bebé. Mucho sacrificio de parte de ella. Cuando piensas en el sacrificio de su abuela, ¿cómo te hace sentir, Savi? Feliz, agradecida con ella. ¿Alguna palabra para su abuela? Gracias por el sacrificio que hizo para que aquí estuviera yo. Gran nieta tiene usted. Todo el sacrificio valía la pena. Mira cómo ha crecido ella. Sí, gracias a Dios. Gran pueblo hondureño aquí, muchas personas de todas edades dándole sacrificio para que los niños pudieran tener acceso a la educación. Matar 2 gallinas para que todo el equipo suyo coma aquí. ¿En serio? Sí, Oiga, de regalo. de lo poco que tiene las familias de aquí, sacrificaron 2 gallinas para nosotros hacer sopa. La meta de profe Selvin, ahora que tenemos el colegio de séptimo, octavo y noveno,
Ahora los niños como Xavi, que se gradúa de aquí, sigue estudiando. Serían 2 años más para la universidad. ¿Dónde tendría que ir a estudiar ellos? ¿En Perla o Chévez o algún instituto de distancia? Estamos soñando de que se abra aquí carrera, o a futuro también que hayan carreras técnicas como mecánica, de refrigeración, porque a algunos casi no les gusta estudiar alguna licenciatura o algo. Sí. Ellos sueñan con poner su propio taller. Eso. 15,000 lempiras al año. El costo para que los estudiantes como Xavi puedan seguir. Eso cubre transporte. Algunos rentan un cuarto en la ciudad. Quítalo ya. Y gran caminada, eso sí, eso pesa, eso. Para Japón vais a Eso, lo vamos a llevar hasta Japón. Mucho pesa. Para la sopa de gallina tengo este limón que encontramos en camino. Toño, uno de los líderes de los albañiles de la Fundación SIHH, ¿ya lleva más de cuántas escuelas con nosotros? 62. ¿Cómo fue la sensación quedar de noche aquí en la comunidad? Mucho frío, ¿es verdad? Bastante helado, sí, por la madrugada más que todo. Es verdad que se abrazaba con el compañero ahí. Para no sentir mucho frío. Y dormían en las aulas viejas. En las aulas viejas, pero habían unos animales que los molestaban. ¿Animales? Sí, ¿Qué animales? Tarcunetes. ¿Qué es eso? Alacranes. Sí, es como alacrán que pica. Venenoso. Pero si lo pica venenoso hay que llevarlo al hospital rápido. Entonces como ahí la madera está un poco dañada, entonces ellos ahí se escondían pues en los picados. ¿Te picó algún...? No, a nadie picó. Pero ya cuando logramos cubrir las aulas un poco, ya con el techo más que todo, ya pasamos a dormir ahí. Mucho sacrificio los trabajadores de la fundación. Con Toño llevo 62 escuelas aquí en Honduras. Nuestra meta es construir 1000 escuelas aquí en el país. Toño, ¿cree que vamos a llegar ahí? Sí. Así como vamos a llegar, yo sé que sí. Yo les decía en el primer día de que aquí nos daba una comida muy deliciosa. Yo le dije a los albañiles que 3 meses después van a volver a Vía Soleada más rellenitos. Y es verdad, mira, aquí los alimentaron bien aquí en Fuerza Viva. Cuajadita, frijoles fritos. Comida hecha en casa. Con otra cosa. Está buena la sopa. Bueno, Sara está comiendo sopa de gallina la primera vez. Is this your first time eating chicken soup like this? I guess so, yeah. Sí. Esas tortillas son hechas a mano aquí del maíz de la comunidad. Take a bite of the tortilla, handmade. ¿Cómo le parece? Yeah, I love it. It's so good. Vamos a probar la gallina. Las patas, mejor. Vamos, Sara. La ala. La ala. Oh my gosh. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene un cuchillo para cortar un limón que encontré ahí? Ahí va empujando, mire. Bien punchado. Tienes que cortar ahí. Ahí, mira. Limón que encontré. ¿Qué quiere limón? Limón natural. Vamos a probar la sopita. Las madres de Fuerzas Vivas pasaron toda la mañana preparando esto. Marco, ¿estamos en paraíso o qué? Delicioso. Pruébala. Prueba ese bocadito de paraíso. Wow, una sopa deliciosa, chico. Sí, hombre. Vamos con la tortilla hecha a mano. Don Marco, aquí está. Buen trabajo. Vamos. De estas familias. 1, 2 y 3. Muy bueno. Deliciosa. Muy bueno. Vamos para el pollo. Lo que a mí me gusta hacer es poner el pollo dentro de la tortilla. Ahora sí estamos hablando. Mira esto. Así se come bien. Así se come muy rico en Honduras. Mira. Gallina de casa. Tortilla hecho a mano. Verdura cosechado aquí en los huertos. Vamos a ver qué dice ese pedazo de paraíso en la boca. Muy bueno. Ya. Otro. Venimos flacos a Fuerza Viva. Salgamos rellenitos. Ok, chicos y chicas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So how do you feel right now, Sarah?
I've never been to an inauguration before. I feel very lucky and I feel very excited. Gracias. Aplauso para Sara. ¿Cómo se siente ahorita? Pues muy contento porque nuevamente otra nueva escuela y muchos alumnos también que van a poderse graduarse de aquí. ¡Aplauso! ¿Cómo es la sensación ahorita, Sabi? Mucha felicidad porque al fin vamos a tener el colegio que queríamos, no el de antes. Muchas gracias. En el cuento de 5 vamos a cortar la cinta para celebrar ese gran momento, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1. 0. Sí, lo corta. Con más fuerza. ¡Eso! Mira, Alexa está cortando un pedazo de cinta que vamos a dar a cada persona que está aquí hoy. Sara, para ti, ¿sí? Viene de lejos para este pedazo, ¿sí? Aquí viene Giovanni, de Florida. Vale. Ahora aquí tengo en mis manos las llaves de la escuela. Los entrego a uno de los alumnos, a Eduardo. Bueno, vamos a entrar, vamos a ver las aulas, chicos. ¡Vámonos! Gran trabajo de la comunidad, gran trabajo de los albañiles de mi fundación. Se puede ver la belleza de una escuela, una hermosura que hemos podido construir aquí en la montaña Mico Quemado. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar este proyecto. Muchas gracias a Bless the Children, que trabajó junto con nosotros, la Fundación SHH. Así que aquí estamos en la comunidad de Fuerzas Vivas, celebrando un gran logro con todos ustedes. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.